Bueno, les presentamos acá a Indio. Hola Indio, saluda a la gente. Este gato es un gato que tiene 12 años y siempre vivió en departamento. ¿Cuál es el desafío? Ahora nos estamos por ir de viaje. Hace un tiempito teníamos dos gatos, lamentablemente uno nos dejó. Momentos muy tristes en la vida. Si ustedes son amantes de las mascotas, saben que cuando se da una mascota, bueno, uno se queda muy triste. Teníamos dos gatitos, ya hemos hecho un viaje en casa rodante por un año y en ese año un familiar se quedó viviendo en nuestra casa cuidándonos los dos gatos. Ahora quedó uno solo, no queremos dejarlo solito a él, a cuidado de otra persona, así que queremos llevarlo de viaje. Yo no le veo muy buen futuro a esta situación, sinceramente. A mí me tiene bastante mal esto, si no se adapta obviamente se cancelará todo el plan. Pero está tan enojado que no come. Estamos en crisis. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Queremos llevarlo de viaje. Para esto estamos haciendo investigaciones, ¿no? Investigaciones sobre otros viajeros. Por suerte hay muchos que viajan con gatos. Ya sabemos que los gatos no es lo mismo que tener un perro. Los perros se adaptan muy fácil a una vida en camioneta, andar viajando. Los gatos son mucho más difíciles que se adapten a ese tipo de cosas. Pero bueno, hay viajeros que viajan con sus gatos. No me muerdas, Indio, no me muerdas. Y estuvimos investigando cómo los adaptaron. Hay gatos también más fáciles de adaptar y otros más difíciles. En nuestro caso, Indio es un gato muy conflictivo. ¿Sí? Así lo ven, todo hermoso, todo lindo, cariñoso. Es muy cariñoso, pero es muy quisquilloso. Es de esos gatos medio loquitos. Imagínense llevarlo al veterinario. Cuando lo llevamos al veterinario, sale un león de adentro de este gatito que muerde y araña todo. Por eso, lamentablemente, cada vez que lo llevamos al veterinario hay que dormirlo. Hay que darle una pastillita para dejarlo ahí medio groggy y poder llevarlo. Dicha esta presentación, bueno, comienza el desafío. Estamos a un mes de irnos de viaje. ¿Qué es lo que queremos hacer? Empezar a llevarlo a la camioneta. ¿Qué hicimos para esto? Lo primero que hicimos ahora fue comprar este canil grande. ¿Qué pasa? Cada vez que queremos que entre acá es una lucha. Sabe que si entra acá es para el veterinario, si entra acá es para salir a algún lado, entonces no quiere entrar. Y para que se acostumbre a entrar, lo que hicimos ahora es empezar a darle de comer acá adentro algunas golosinas. Costó mucho, pero ya entró en confianza y ahora cada vez que le damos de comer acá, entra sin problemas. Por lo tanto, hoy va a ser el primer día que llevemos a Indio a la camioneta. Dicho todo esto, arranquemos. ¿Qué onda, Indio? ¿Te venís de viaje, papá? ¿El futuro gatito viajero? Ah, bueno, ven, así es, ya me mordió. Ya lo pudimos meter en su cajita, acá está más cómodo, por eso creo que no está haciendo tanto escándalo. Le preparé su pollo, él come todos los días pollo, que le preparo yo. Y a ver qué pasa en la camioneta. Tranquilo, papito, tranquilo. Es para que seamos felices. Vamos a la camioneta, dale. No, pero si de ninguna manera... Pero gordo, ¿sos un exagerado? ¿Sos un exagerado? No. Sos un exagerado. Pero qué... Tranquilo, papi, tranquilo. Acá estamos. Vamos a cerrarlo bien la puerta. Primera vez del gato acá. Tranquilo, papi, acá, dale, salimos. Mirá. No va a salir. Si no quiere salir, no importa, no lo obligamos, No, vamos a esperar un rato igual, hasta que salga. Ahí está, papi, vení. Déjalo, amor. Acá tenemos. Está como loco. Indio siempre fue un gato complicado, a él no le gusta salir, no le gusta ir al veterinario, no le gusta nada de eso. Así que es un desafío mayor. Pobrecito, mi amor. Este video seguramente va a salir después, pero en este momento estamos acondicionando la camioneta para poder irnos hacia el sur. Se escucha como está gruñendo el loco. De fondo se escucha el Indio. Así que bueno, en el medio que estamos acondicionando la camioneta, queremos ver si se acondiciona el gato también. Porque no nos podemos ir sin el gato, no hay alternativas ya. Así que tendremos que convivir los tres en la camioneta y esperar que salga lo mejor posible.
Tiene su pollito acá, pero no le hizo caso a nada el pollito. La idea es quedarnos un rato hasta que quiera salir un poco. Una hora más o menos, acá hace mucho calor y el gato no sale y sigue gruñendo, así que bueno. A mí me tiene bastante mal esto, si no se adapta obviamente se cancelará todo el plan y veremos qué hacer. No se pudo, primera vez que llevamos al gato, esperamos 2 horas a que salga, no salió, no hubo caso. Yo no le veo muy buen futuro a esta situación sinceramente porque conozco al gato, es muy particular y bueno, no sé, veremos qué pasa. Déjennos también recomendaciones. Algo que nos pone contentos es que volvimos y no fue tan traumático para el gato. Por ejemplo, cada vez que volvemos del veterinario está como 2 días metido abajo de la cama. Ahora volvió, se comió el pollito, ya está acá viviendo su vida normal. Se está limpiando así porque yo le preparo una comida todos los días casera que tiene pollito, hígado, corazón de pollo, también tiene zanahoria. Es una receta que me pasó la veterinaria para que no coma solamente ultraprocesados. Así que ustedes verán lo mimado que es este gato por nosotros. Absolutamente mimado. Es el bebé de la casa. Así que nada, nerviosos, muy nerviosos. Nuevo día por acá en este video y hoy es el segundo día que vamos a intentar llevar a Indio a la camioneta para ver si se adapta. Sí, a vos, estamos hablando de vos, campeón. ¿Vamos? ¿Te metes en la casita? Dale, métete. Dale, métete. Ahí. Bueno, así no funciona. Vamos a tener que dejarle comidita adentro para engañarlo y que ingrese. Muy rápido se mete, le pasa por gordinflón. Ya le pones un poquito de comida y lo engañamos fácil. ¡Libertad! ¡Libertad! Enojadísimo, enojadísimo. Bueno, les recordamos que la camioneta es un desastre porque la estamos arreglando, la estamos pintando y todo. Pero está complicada la cosa, Michi. Hoy creo que está más enojado que la otra vez. La otra vez estaba con más miedo y hoy está más enojado. No pasa nada, papá. Mira, ahí le dejamos su comidita preferida, se la dejamos ahí. Pero está tan enojado que no come, no come. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Ah, bueno, es que va. Ya hace 2 horas más o menos que estamos acá. Estuvimos en silencio, le armamos un ambiente relajado, pero no hubo caso. Acá tenemos al gato más fachero del mundo. Que miren lo que le hemos comprado. Le compramos un SmartTag de Samsung. Y bueno, le compramos esto que es un localizador de Samsung. Que está buenísimo. Y por lo que vimos tiene muy buenas críticas. Pero se lo está queriendo sacar ahora. Así que la idea es que cuando nos vamos desde la camioneta, tener esto en nuestros celulares. El localizador para asegurarnos que siempre esté el gato bien. Y si llegamos a tener mala suerte que en algún momento se quiere escapar o algo, lo podemos encontrar rápido con esto. Tranquilo, bebé, tranquilo. ¡Allá! Bueno, evolución del gato. Lo llevamos 2 veces más a la camioneta. No salió totalmente, pero como que ya empezó a mirar un poquito. Y lo bueno, como dijimos, no se estresa. No es que cuando vuelve está totalmente estresado, sino que vuelve y sigue la vida normal. Así que estamos contentos por eso. Y hemos tomado la decisión de llevarlo directamente el día que nos vamos de viaje. Y que se empiece a acostumbrar como en cualquier mudanza. Varios que viajan con gatos dijeron, bueno chicos, es una mudanza como a otra casa, tómenla así. Después el gato va a identificar la camioneta como su casa. Así que lo llevaremos para que se acostumbre directamente ahí. ¿Vos qué pensás, Michi? Yo estoy menos nerviosa que antes, más contenta porque estoy empezando a ver el lado bueno de esta situación, que es súper bueno. O sea, el lado bueno es realmente muy bueno y es viajar con mi gatito que tiene 12 años, que es mi compañero, que es mi única gran preocupación cuando me voy de viaje. Siempre que me voy de viaje estoy pensando, ¿qué onda Indio? ¿Cómo estará el gato? Mando mensajes, así que si todo esto funciona y yo logro viajar con mi gato, va a ser una fiesta total. Y a todo esto tenemos una nueva incorporación, que es este spray mágico
esto no es canje, acá no estamos promocionando nada, pero nos lo recomendó la veterinaria y es excelente, gente. Es un spray que son feromonas gatunas, claro, para tranquilizar al gato en momentos de estrés. Claro, ellos sienten estas feromonas y se relajan. Y dice que es especialmente para gatitos que tienen muchos problemas con el estrés o que arañan o se empiezan en cualquier lado o se ponen muy nerviosos o les agarra ataques como este que le agarra ataques. Entonces, re bien porque estamos notando unos pequeños cambios. Todavía no en la camioneta, pero bueno, está mucho más tranquilo. Arranca el viaje con el gatito. Vamos, Indio, vamos. Estamos en plena mudanza y mañana te mudás vos, Estamos metiendo todo en la camioneta. Ay, qué sueño que tiene Indio. Descansá, papi, porque mañana vas a estar un poquito estresado hasta que te acostumbres a la camioneta. Últimas transformaciones para traer al gato. Ahí pusimos las piedritas. Le puse unos topecitos con esos esquineros de acá y acá para que no se mueva mientras estamos andando. Y acá tenemos otro de los sectores del gato. Vean, acá están todas nuestras cosas y le dejamos este hueco para que el gato pueda pasar por ahí. Vean que abrimos también ese huequito entre la ladera y el mueble para que pueda pasar por ahí y se acuesta y viene acá cuando se quiera esconder ahí de todo el bullicio de la parte de adelante. Bueno, viene y se acuesta acá. Arrancamos, bebé, tranquilo, papi. Bienvenido a tu nueva casa, papá. Tranquilo, está enojado. Bueno, primer viaje de Indio en camioneta. Vamos hasta Las Flores, 2 horitas y media. Sí, queremos ir a un lugar cerca para parar y ver cómo va el gato. No queremos hacer muchas horas de una porque no queremos estresarlo tanto. Y estamos hiper contentos porque por más que está estresado y encerrado y enojado, se puso a comer. Lo habíamos dejado con su pollo, que es su comida favorita, y se puso a comer. Mientras come gruñe, pero come. Así que es un avance. Arrancamos el viaje. El gato está al costado mío en el piso. Está refunfuñando, está haciendo... saca los colmillos, maulla. Pero ahora está tranquilo, se tranquilizó. Yo no sé si sirvió mucho la música para gatitos que acaba de poner Mechi. Música para gatitos estamos escuchando. Así que un lujo. Estamos a 1 hora de nuestro primer destino. Como les dije, viaje corto para que se acostumbre el gato. Un camping ahora y esperar a que Indio se acostumbre a la camioneta. Primeros momentos de Indio en viaje. Acá tenemos una Mechi que se sentó ahí a tomar una cerveza. No sé por qué está en el piso. Yo estoy acá sentado en la mesa, como corresponde, tomando mi cervecita. Chin chin. Y el bebé que está ahí está mucho mejor de lo que pensábamos. Quiso salir de la cajita. Ella exploró por varios lados. Estuvo bañando. Comió. Tomó agua. Todavía no hizo pichín. Pero estamos bien. Estamos bien. La verdad que lo vemos por suerte bien. Lo único que nos preocupa es que respira muy fuerte, ¿no? Como que está ahí alterado. Pero ahora está mejor que antes. Ay, estoy muy nerviosa porque él es mi bebé chiquitito y ahora estamos en esta nueva experiencia. Recién se metió un perro abajo de la camioneta y casi me muero porque es el periodo de adaptación. Así que bueno, por unos días voy a estar muy nerviosa hasta que logre ver que él se acostumbró un poquito. Ahí ya voy a estar más tranquila. Ah, bueno. Hay alguien que ya está explorando la casa por acá. Hola, Indio. Indio. Mira para afuera, Mechi. Hola, papito. Hola, papi. Increíble, gente. Increíble. Estamos muy emocionados porque la verdad que ya está re bien. Y es el primer día. Estuvo recorriendo toda la casa, se metió a su escondite, durmió con nosotros, eso es increíble. Ya usó sus piedritas, así que viene todo muy bien, bebé, muy bien. Al final era un gatito viajero. Bueno, descubrimos que Indio es un gatito espía. Le encanta mirar por las ventanas, está todo el tiempo mirando hacia afuera. Y no todo es color de rosa porque
segundo día entramos en crisis, porque el gato de repente no podía abrir este ojito. Miren, lo tiene un poquito cerrado todavía, a ver si puede estar durmiendo, pero ahí está. Entonces no sabemos qué le pasó, que si le entró alguna basurita, algo, pero fuimos a un veterinario acá en Las Flores. No pudimos llevar a Indio porque Indio es muy quisquilloso para que lo atiendan. Imagínense si encima que está en viaje ya el segundo día lo llevamos a un veterinario. Ahí quedate, loco. Pero bueno, fui, le mostré fotos, me dijo que parece que no tiene nada, por ahí se le metió una basurita en el ojo, lo miró ahí las fotos y me dio igual un colirio, acá tenemos, para poder ponerle. Me dijo, esto usalo si ves que hoy no se le pasa o mañana. Aproveché y le hice varias preguntas, le dije, mira, nos acabamos de mudar a una casa rodante. Señales de alerta del gato, lo que me dice es, si ves que come, si ves que va al baño, si ves que toma agua, está todo bien. O sea, obviamente debe estar estresado, pero mientras que siga comiendo y tenga una vida normal en cuanto a las necesidades básicas, está perfecto. Miren, primera vez que abrimos la puerta, hay una Mechi recién bañada con un turbante y acá está el loco, miren. Mira todo y tiene muchas ganas de salir. Mechi lo está agarrando. Porque como dijimos, no queremos que salga todavía, que se acostumbre a la camioneta. Pero recién quiso saltar acá, tiene ganas de explorar. ¿Qué debe estar pensando este gato, no? Toda su vida, como habíamos dicho, encerrado en un departamento. Nunca vio nada de esto. La cabeza debe ser un flash. Lo que nos pone contentos es que siempre es un gato que es muy quisquilloso, como dijimos. Creo que es la 15ª vez que decimos esto en este video. Y que quiera salir, que quiera explorar, nos pone muy contentos porque pensamos que iba a estar muy asustado, no iba a querer asomarse, nada. Una sorpresa enorme la que nos dio este gato, así que bueno, anímense, si están pensando en viajar con gatos, la verdad es que por ahora viene saliendo todo bien y tenerlo acá es y va a ser increíble. Y clave el escondite que le hicimos atrás de la heladera, ahí salió. Pero está buenísimo porque cada vez que siente un ruido que no le gusta o algo va y se esconde de atrás, que tiene su camita. Así que está buenísimo que hayamos hecho eso porque desde el día 1 que lo usó. Segundo tramo que hacemos en este viaje al sur de nuestro país. Estamos yendo de Las Flores a Monte Hermoso, son 5 horas aproximadamente. Y acá lo podemos ver a Indio en su pasillito. Está escondido, está un poco asustado. Ya estuvo en su camita que está ahí atrás. Ya dio una vuelta por la camioneta y ahora se quedó ahí. Creo yo también porque ahí puse feromonas, entonces por ahí está un poco más tranquilo. Dentro de todo la está llevando bastante bien, recién comió. Esperemos a ver cómo se comporta ahora cuando lleguemos. Pero bueno, está lógicamente asustado, pero mejor de lo pensado. Recién llegaditos a Monte Hermoso. El viento que hay afuera, no se dan una idea. Iba a grabar afuera, pero no se iba a escuchar nada por el viento. Y mientras que estábamos estacionando, por los movimientos del estacionamiento, Indio se asustó y se fue para su guarida de vuelta. Pero ahora en un toque sale. Alguien salió de su guarida para conocer el mar, el gatito viajero, que sale cuando vamos a comer dulce de leche o queso. Ama esto. Y le damos un cachitín, ¿no? Tampoco mucho, porque a los gatos le puede caer mal esto, pero un dedito le damos para que sea feliz. Conclusiones finales del segundo viaje en ruta de Indio. Este viaje fue bastante más largo, fueron más o menos 5 horas y la verdad estamos chochos. Ni en nuestros mejores sueños el gato se iba a adaptar tan bien. Por supuesto que la adaptación sigue y que el gato se sigue asustando por un montón de ruidos y cosas que pasan. Recién, sin ir más lejos, cuando estábamos estacionando y cambiando de lugar y enderezando la camioneta, se fue a esconder súper asustado, pero salió rápido, está con nosotros. Esta vez apenas estacionamos la camioneta, vino, salió, se está bañando.
Y diferencia con la primera vez que salió temblando la primera Por vez. eso, ya no tiembla, ya no nada, está súper acostumbrado al movimiento de la camioneta y a estar en la camioneta. Obviamente los ruidos todavía lo asustan y esto va a ser un proceso seguramente largo, pero vamos muy, muy, muy bien. Y hasta acá llega este video, gente. Como dijo Mechi, la adaptación sigue, pero si quieren ver cómo se va adaptando este gatito hermoso al viaje, bueno, suscríbanse al canal que se ven muchos videos. Y aparte, a partir de estos videos vamos a mostrar el día a día nuestro y de Indio también ya adaptado, cómo se va comportando, cómo vive y cómo va recorriendo los nuevos lugares. Muy contentos porque pensamos que iba a estar, no sé, 2 semanas escondido o que iba a romper todo, pero no, la verdad que viene muy bien. Así que estamos chochos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes como @viendo qué pinta. Nos vemos en la próxima. Esto es un montón.